¿Cuál es la importancia entonces de la ideología? A manera de una conclusión muy anticipada, la ideología puede decirse que constituye, ¿sí? Constituye la sangre vital, ¿no? La sangre de un partido político. A través de la ideología es posible vislumbrar, es posible ver que un partido político posee un fin concreto, posee una doctrina concreta. Entonces tiene bases sólidas, contribuye a unas bases sólidas. Pues ¿de quién? De un partido político. En efecto, la ideología no es más que un conjunto de ideas, es un sistema de ideas, de creencias, de valores filosóficos, políticos, sobre precisamente lo que se ha venido discutiendo desde hace generaciones, el fenómeno humano y el fenómeno social. Eso preocupa a la ideología. Entonces tenemos conjunto de qué nomás, ideas, creencias, valores, pero valores filosóficos y políticos. Y todo ello respecto a qué? Al fenómeno social. Eso preocupa a la ideología. La sociedad. ¿Cómo organizar la sociedad? Partiendo de ideas, partiendo de creencias, de valores filosóficos o políticos. Fenómeno social y su organización. La ideología propiamente va a tener un origen puramente francés. Tiene un origen francés. Ese origen francés a nosotros nos va a decir que la ideología constituye y se presenta como la ciencia general de las ideas. Y esas ciencias de las ideas, pero ideas no como las que hablábamos ayer, pues, ¿no? De regalar $1000 o de decir que a través de un curul en la asamblea va a lograr que se disminuyan las tasas de interés de los bancos para acceder a créditos baratos. Eso no es así. Son ideas burdas. Esta ciencia de las ideas es divulgada ya por verdaderos políticos, por pensadores políticos. Los revolucionarios franceses consideraron de que la ideología, en efecto, es una ciencia de las ideas y que ha sido divulgada por los máximos pensadores de la Revolución Francesa, aquellos que protagonizaron ese movimiento revolucionario, aquellos que sentaron las bases filosóficas del movimiento de la Ilustración. Y traspolando a nuestra realidad, podemos decir de que origen francés, ciencia de las ideas, divulgada por pensadores. Ahora, nosotros necesitamos de que esa ideología sea divulgada por verdaderos políticos formados.
necesitamos políticos formados. Esta es la clave, ¿no? Políticos formados. Sin una clara formación política, seguiremos escuchando esas propuestas burdas, porque simple y llanamente estamos nosotros rellenando una lista de candidatos de una manera muy alegre, eh, sin tomar en cuenta la formación política de un individuo, porque ese individuo que próximamente resultará electo divulgará las ideas del partido político, divulgará la ideología de ese partido político. Pero vean ustedes el problema en el que nos encontramos. ¿Qué pasa si es que, uno, no tenemos políticos formados y encima de eso no tenemos un partido político o movimientos políticos con una verdadera ideología? ¿Qué van a divulgar? ¿Qué pueden exteriorizar? Ese es un gran problema de nuestro sistema político. La ideología entonces originalmente sí que sostuvo que ese progreso de las ciencias como tal, de la ciencia política, eh, solamente podía ser liberada de la influencia de ideas falsas. La política, para que trascienda, para que tome cuerpo, para que calce efectivamente en la población, es necesario eliminar la influencia de ideas falsas, de ideologías falsas, de propuestas falsas. En el preciso momento en el que nosotros estamos subordinados a ideas falsas, a propuestas falsas, populistas, ¿en dónde queda la ideología técnica? Desaparece. Entonces, esto ya nos anticiparon los franceses, ¿no? Una ideología técnica contribuye a qué? Pues contribuye a liberar al pueblo de ideas falsas. Y es que esto es lógico, pues no. Aquí hay una lógica, porque démonos cuenta de que si tenemos un pueblo formado medianamente en el campo político, si tenemos a una sociedad con una madurez política consistente, va a ser crítica. Y como va a ser crítica, va a poner en tela de duda las propuestas de los políticos que nos plantean ahora la venta del agua virtual. Como ya nos dijeron en su momento que iban a vender agua en esos tanques como si fuera petróleo. Entonces, en esa medida, noten ustedes de que la ideología es un elemento fundamental para lograr migrar de un estado de ignorancia del pueblo, ignorancia en materia política, hacia un estadio en el cual el pueblo tenga un pensamiento mucho más profundo, mucho más técnico acerca de el entorno político y acerca de a quién voy yo a elegir. Precisamente porque ya sabemos que esa idea es falsa. Eh, Tomen en cuenta que en ese sentido, si bien es cierto la ideología es un elemento fundamental de un partido político, eh, nos vamos a dar cuenta de que también puede ser matizada. Esta ideología también puede ser matizada. Vamos a poner aquí. La ideología cobra unos matices inesperados porque
Así como es un conjunto de ideas, un conjunto de creencias y de valores filosóficos que en cierta medida trata de estudiar ese fenómeno social en cuanto a su organización, eh, ese tipo de ideas, creencias y de valores va a ser apreciada por un conjunto de individuos o grupo de individuos, ¿sí? Entonces, la ideología es la forma como cada sujeto o grupo de individuos, ¿sí? Ve el mundo, ve el mundo. ¿Partiendo de qué? Partiendo de sus conocimientos, ¿sí? Vamos a poner partiendo de conocimientos, de experiencias, de una especie de sensibilidad frente a las reales necesidades del pueblo. Sensibilidad, vamos a poner, de las necesidades. Entonces, en esa medida, esta ideología va a estar condicionada por la estructura social de la cual deriva. Hay un condicionamiento por la estructura social de la cual proviene ese conjunto de ideas, ese conjunto de creencias, ese conjunto de valores, condicionada por la estructura social y además por el lugar del cual deriva ese pensamiento. Ese pensamiento entonces busca reequilibrar, reivindicar eh, a los individuos que en cierta medida buscan nuevos tipos de reconocimientos por parte del Estado. Entonces, bajo ese contexto, esta ideología como tal, propiamente dicha, vamos a, va a encontrar eh, algunos, algunos elementos, algunas bases estructurales. Porque para tener plena ideología necesitamos una convicción. Tenemos eh, que poseer una verdadera convicción ideológica. Esa convicción ideológica va a moldea, determina la forma de ser y de ver las cosas. Moldea, ojo, manera de ser y de ver las cosas. Un partido político de derecha frente a un partido político de izquierda tienen formas de apreciar el entorno diametralmente diferentes, pues, ¿no? Pero hay una convicción ideológica de por medio. Esa convicción ideológica moldea ese pensamiento. Dos, tenemos al pragmatismo. Que tanta falta nos hace a veces. El pragmatismo.
Necesitamos ser pragmáticos en el pensamiento político. ¿Qué es un pragmatismo? El pragmatismo simple y llanamente va a juzgar la verdad o la conveniencia de ciertas doctrinas políticas, pero de una manera muy técnica, objetiva, no subjetiva. Juzga la verdad. Y ojo, cuando nosotros decimos tenemos un pensamiento pragmático, ideologizado, podemos ahí sí que ser críticos frente a posiciones y propuestas que no tienen una base técnica y son claramente populistas, porque estamos nosotros juzgando desde nuestro enfoque pragmático, técnico, de que esa propuesta no va, de que esa propuesta no tiene una base sólida, de que están jugando simplemente con el sentimiento del pueblo. Entonces necesitamos un pensamiento pragmático en la ideología. Juzga la verdad. Y por el otro lado, eh, esa conveniencia de doctrinas políticas. Con mucho pragmatismo. Muy bien, entonces vamos a juzgar cuál ha sido la doctrina política que ha seguido el régimen de Alianza País durante la última década. ¿Cuál ha sido la conveniencia política propiamente dicha? Y vamos a juzgar partiendo de la verdad, pero aplicando un pensamiento pragmático, objetivo, no subjetivo. El pragmatismo, como hablábamos ayer, parte de un pensamiento científico, ¿no? En donde las propuestas como tales, las ideas, las creencias, los valores, tienen bases. Existen bases, fundamentos, no ideas sueltas, no creencias sueltas, no valores sueltos, pues no. En ese contexto, noten ustedes de que nuestros partidos políticos, muchos, carecen de ideología, salvo los tradicionales, que en alguna medida pueden apostar, a pesar de que eventualmente no compartamos sus líneas, pero bueno, existe algo de por medio. Los partidos políticos sintetizan ese conjunto de ideas, creencias y valores. Los movimientos políticos, por el otro lado, vamos a ver de que en su seno existe un conjunto vasto, enorme de ideas, muchas veces contrapuestas unas con otras, igual de creencias y de valores, que en esa medida no existe una clara línea de acción al interior de un movimiento político. Eh, Bajo ese contexto, tomemos en cuenta de que la formación ideológica es fundamental, es clara, al margen de que sea una ideología de derecha o una ideología de izquierda. Lo importante es el pensamiento ideológico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Dejo de proyectar. ¿Alguna pregunta?